Se logró la captura de Rosario N. Yo conozco a la presidenta, a la otra persona yo no he tenido interacción con ella. Detuvieron a la presunta lideresa de Guerreros Unidos y un montón de políticos del estado de Morelos ya se están deslindando de ella porque aparecen fotografiados con ella. Bienvenidos al Caporal del 8 de noviembre. Comenzamos. El pasado 4 de noviembre te platiqué en este canal de policías del Valle de Chalco, Estado de México, que detuvieron a 3 paramédicos porque los paramédicos querían revisar el estado de salud de accidentados, de personas accidentadas en un choque automovilístico. Los detuvieron a los paramédicos ya que si permitían que los revisaran, entonces no podían llevarse al corralón a los involucrados en el choque. Vaya historia, recordemos, porque otra vez los policías del mismo estado han protagonizado otro escándalo. Ahí para que me apoyen, voy a juez conciliador de Valle de Chalco, me detuvieron patrullas de Valle de Chalco, me agredieron. Por llegar a un accidente, se molestaron por hacer mis funciones. Entonces, por favor, ahí apóyenme, no me vayan a dejar solo. La otra vez les pedí el apoyo y me dejaron solo. Ahora no, por favor, no me dejen solo. Estoy arriba del eje 10 sur, ahí está mi camión de rescate, ya llegó mis compañeros a abanderar el siniestro y a mí me llevan detenido, esposado, golpeado hacia lo que es el Valle de Chalco, al juez conciliador. Hoy te traigo la historia de otros policías también del Estado de México, pero estos del municipio de Cuautitlán Izcalli, videograbados golpeando a un automovilista con bastón. Al momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades municipales. Imagina, solo imagina, porque no es el caso. Imagina que la persona a la que agreden los policías, días después le empiezan a sacar videos borracho, ingiriendo sustancias prohibidas, en un contexto desconocido completamente, pero con el objetivo de justificar el actuar de los policías. Una acción, una manera de comportarse evidentemente cuestionable. Bueno, en los últimos días ha ocurrido algo similar también con los policías de este mismo municipio de Cuautitlán Izcalli, ante la evidencia de comportamiento desaseado por parte de los policías municipales tras la muerte del actor Octavio Ocaña. ¿Recuerdas lo que ocurrió la semana pasada? Bueno, después de eso han sido difundidos videos del actor ingiriendo lo que aparentemente o lo que parece ser droga, disparando armas de fuego. También ha ocurrido una serie de filtración de videos que pretenden reforzar la imagen de que el actor murió por su propia culpa, sin cuestionar la labor de los policías que manipularon el lugar, que incluso están ya detenidos algunos por robarle pertenencias al actor cuando prácticamente estaba moribundo. Y incluso de uno de los celulares que le robaron, se ha acusado que desde allí pudieron haber salido los videos que se están filtrando. Ante la oleada de filtraciones de estos videos, la Fiscalía General del Estado de México informó que inició una investigación derivado de todas las imágenes, pero principalmente de unas. Fueron también filtradas a redes sociales imágenes de la autopsia del actor. Esta autopsia practicada en el anfiteatro del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS. Obviamente imágenes que no pretendo y no voy a compartirte porque es evidente que hay una intención en su filtración. Y pues han anunciado esta investigación las mismas autoridades y van a indagar a todas las personas que tuvieron acceso al anfiteatro del hospital mientras el cuerpo estaba
allí. Como te decía, el papá del actor aseguró que ya fueron detenidos 3 policías de Cuautitlán Izcalli por acusados de robarle pertenencias al actor cuando lo estaban pues sacando del vehículo, cuando acababa de ocurrir el hecho, que no sabemos aún si se trató de un homicidio o de un accidente. Y estamos hablando de la misma corporación, de los mismos policías municipales, bueno, no exactamente los mismos policías, pero sí la misma policía municipal del hombre con bastón siendo golpeado por los agentes. Volvamos a ver este video. Regresaron los podcasts a Spotify, regresaron los podcasts a mi canal secundario, El Caporal Podcast. Te invito a que te suscribas en este canal todos los días. Hoy lo tuvimos a las 4 de la tarde. De hecho, estás viendo en pantalla los horarios de todo el contenido que te voy a estar trayendo a las 4 de la tarde el podcast. Lo ves en vivo también en YouTube, lo puedes escuchar en cualquier momento en Spotify y en las demás plataformas de audio. En YouTube nos vemos a las 7 y a las 11 de la noche. Hoy me he demorado más porque lo que te tengo preparado de tema principal está uff. Y también nos vemos a las 8 de la noche, es decir, terminando esta transmisión en la plataforma morada. Te dejo el link en el comentario fijado. Acabando este video, nos vamos para allá a pasar un buen rato, dado que el contenido sigue siendo de tinte informativo, pero muy diferente. Te platiqué ayer y en el podcast de hace rato de lo ocurrido en la audiencia de Ricardo Anaya. Se realizó hoy a las 9 de la mañana, se realizó a pesar de que él había pedido que se aplazara, pero pues finalmente llegó el momento de la audiencia de imputación, en donde había 2 escenarios pues previstos. Uno, que la Fiscalía General de la República pidiera prisión preventiva justificada, dado que existe riesgo de fuga. Y 2, que no se presentara Ricardo Anaya por videollamada y que la Fiscalía General de la República pidiera al juez una orden de aprehensión. ¿Qué ocurrió? El juez le concedió hoy más tiempo para la audiencia de imputación. Sí, se realizó la audiencia y el juez dijo, vamos a aplazar esta misma audiencia para el 31 de enero. El objetivo, o según pidió la defensa de Ricardo Anaya, es que como son 137,000 fojas de la carpeta de investigación los que tiene que revisar, pues no le dio tiempo para preparar toda la defensa. Así que el nuevo plazo es el 31 de enero con la condición que puso el juez, y mucha atención en esto, de que Ricardo Anaya ahora sí o sí se tiene que presentar físicamente en la audiencia ante el juez. De pedir prisión preventiva justificada la fiscalía y de aceptarlo el juez en esa audiencia, pues lo tendrán ahí a la mano para tenerlo detenido. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de hoy, minutos antes de la realización de esta audiencia. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es muy fuerte la venganza. Acusa que hay persecución en su contra. Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales. ¿Y qué dijo el presidente sobre la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral? Sugirió que los funcionarios involucrados sean investigados. Y que respondan los servidores públicos involucrados. Y si hay delito que perseguir, que se actúe, que no hay impunidad para nadie.
Sí, porque justo, bueno, pues se habla que es nada menos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y en este sentido, bueno, pues muchos cuestionamientos en torno a qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos, por ejemplo. Sí, eso es muy bueno de preguntarse, ¿no? Y creo que no es correcto. Agradezco a Jaime Hernández por el superchat, ya leí tu comentario, muchas gracias. Llegamos al tema principal. En Morelos fue detenida una presunta lideresa de Guerreros Unidos, con una amplia liga con políticos que ya han empezado a deslindarse de ella. Celebro el resultado obtenido en la operación táctica coordinada del pasado fin de semana en el poblado de Huastepec, municipio de Yautepec. Gracias a las acciones conjuntas de inteligencia operativa, se logró la captura de Rosario N. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener el combate frontal en contra de quienes han intentado arrebatarnos la paz. Pero ¿quién era la jefa? La jefa fue detenida por marinos en Huastepec este fin de semana. De hecho, estás viendo en pantalla una fotografía del momento en que es llevada esposada. Ella, además de estar acusada de encabezar al grupo Guerreros Unidos en Morelos, ella, de nombre Esther Yadira, es hermana de Claudia Huitrón. Claudia Huitrón es presidenta del partido Redes Sociales Progresistas en el estado de Morelos. Estás viendo en pantalla una fotografía de ambas. Debo de aclarar esta fotografía porque pareciera que hubiera alguna inconsistencia, una ironía, una paradoja en a quién le he tapado los ojos. Los ojos se corresponden, bueno, se censuran a la presunta culpable, en tanto que a un servidor público, pues no debe de ser de esa manera. Por ser servidor público. Bueno, es hermana de la presidenta del partido en el estado. También fue colaboradora cercana del senador del partido Nueva Alianza, Ángel García Yáñez. En esta fotografía estás viendo a ambos al centro, conviviendo, fotografiados. El senador ya reconoció que la jefa, fue su colaboradora. No sabe hace cuánto tiempo. Medios locales aseguraron que incluso fue su pareja sentimental, lo cual él ha salido a negar en las últimas horas a raíz de la detención de la jefa. Ella, la jefa, ha aparecido también en varias fotografías haciendo campaña con candidatos de redes sociales progresistas, ese partido que es dirigido por su hermana. Candidatos como Enrique Alonso, quien fue candidato a diputado federal en el 2018, detenido por homicidio y por presuntos vínculos con un grupo delictivo, pero dejado en libertad horas después porque no lo encontraron culpable. Y también la misma Erika Hernández Gordillo, quien es diputada plurinominal en el Congreso local por el partido Redes Sociales Progresistas y que también es sobrina del Bester Gordillo, si bien no ha aparecido fotografiada con la jefa, ya salió a deslindarse, dijo: yo he tenido tratos con la dirigente del partido, pero no con la presunta dirigente de Guerreros Unidos. Yo conozco a la presidenta del partido, ¿no? A la licenciada Claudia Huitrón. Pero la otra persona detenida no la... A la otra persona yo no he tenido interacción con ella. Muchas gracias. Bueno, hay otra foto con el presidente del Congreso del estado de Morelos, el presidente del Congreso local, el panista Francisco Sánchez Zavala. Foto que estás viendo en este momento. Aparece con la jefa, junto con el diputado Alberto Sánchez, con la diputada Luz Dari Quevedo. El dirigente, el líder del Congreso, ya también se deslindó, dijo que la fotografía fue circunstancial. Vaya, entendámoslo quizás como de casualidad. También hay fotografías con la jueza Nadia Luz Lara Chávez. Estás viendo en pantalla una de estas fotografías. Este es el alcance
que ha tenido y también pues los deslindes que han empezado a haber en el estado de Morelos, en políticos del estado de Morelos, a raíz de la detención de la jefa acusada de encabezar Guerreros Unidos en un operativo, en un caso que trae el gobierno federal, que ha celebrado el gobernador Cuauhtémoc Blanco y que pues ahora sí varios políticos a correr, quizás a temblar a raíz de esta detención. Te recuerdo los horarios en mis redes sociales. Ahorita nos vamos rápido a la plataforma morada. El link te lo puse en los comentarios. Te muestro imágenes del momento del operativo de las autoridades de los elementos federales este fin de semana para la detención de la jefa. Nos vemos a rato 11 de la noche aquí de vuelta en YouTube. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.